Okay. Les comentaba que la razón por la que escogí este tema es que muy constantemente la autoridad se está comunicando con nosotros vía correos de invitación, mismos que podemos atender o no, dependiendo del caso, ¿no? Y por eso es que voy a darles esta pequeña explicación. Para comenzar, vamos a ver un poco de lo que es el antecedente, ¿no? Muchos vimos en televisiones, por correos, en la misma internet, la publicidad que estaba haciendo el SAT conforme a lo que era el buzón tributario. Nos exhortaba y nos invitaba a que nos registráramos de manera debida en lo que era el medio de comunicación que iba a permanecer como el idóneo entre el contribuyente y la autoridad. Se hizo en dos instancias, para personas morales y para personas físicas. Para personas morales, la fecha de vigencia o de límite para inscribirse fue el pasado 30 de septiembre del 20, mientras que para personas físicas fue para el día 30 de abril de 2021. Viene mal aquí, ¿no? ¿Estás compartiendo una pantalla? No, sí. Dentro de esas buzón tributario teníamos que registrar un correo electrónico y un número de celular. En los correos electrónicos podían ser hasta 5 correos y en el número de celular, pues en el que gustarías tú que te llegaran mensajes de interés, ¿no? Así lo manejaba la autoridad en su momento. Bueno, básicamente, ¿qué es una autoridad fiscal? Pues tenemos que saber de quién viene girado la notificación, ¿no? O en este caso la orden. Son las entidades públicas que se encargan de determinar, liquidar y recaudar contribuciones. Cuentan con facultades para vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aplicar las sanciones debidas en forma de créditos fiscales, ¿no? Entonces, dentro de la exigibilidad va a estar el impuesto emitido, pues puede ser el definitivo o el provisional, pues los mismos recargos, las actualizaciones cuando aplique, ¿no? En todos estos y más gastos de ejecución y la multa por la omisión de la obligación, ¿no? Es así que dentro de las autoridades vamos a poder reconocer pues a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Fisco Federal en la figura del SAT, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit, a la Secretaría de las Finanzas o Tesorerías de las entidades federativas principalmente, ¿no? Todo esto venía orillando el panorama a que conforme a lo que dice el Código Fiscal de Federación, en su artículo 42, con referencia a la visita domiciliaria, y el 48, la revisión de gabinete, pues tener las bases fundamentalmente legales para poder ya no hacerlo en físico, sino de manera electrónica, ¿no? Al respecto, la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 16, dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, sin escrito o mandamiento oficial por autoridad competente. Por eso manejábamos ahorita quiénes eran las autoridades que teníamos que reconocer, como para entonces sí podernos dirigir hacia ellos, ¿no? Es así que se manifiesta una tesis al respecto, donde dice que de la fundamentación y motivación, que versa que el aspecto formal de la garantía y sus finalidades se traducen en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. En este sentido, esta tesis, convertida en jurisprudencia, habla sobre el precepto de legalidad, sobre la que debe de girarse cualquier acto de molestia de parte de la autoridad, ¿no? Entonces, hace mucho hincapié en lo constitucional que es el 16, en el artículo 16, y que además de simplemente girarse un acta de notificación o un correo de invitación y demás, debe estar debidamente fundado y motivado, ¿no? Más que nada, para que se pueda pegar a lo que es la subsunción o que pueda existir el derecho, ¿no?
Los medios de comunicación, una vez integrado la parte electrónica, pues ya tenemos como vías de comunicación el correo famoso que vamos a adentrarnos un poco más ahorita, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas, el comunicado o la notificación en el buzón tributario y la entrevista de vigilancia profunda. Pues para poder checar la validez de cada uno, tanto del número telefónico como del oficio que te giran, existe una, una liga en la página del SAT que te ayuda a consultar si es si es de autoridad competente, ¿no? En este caso, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de checar. Yo sí una vez chequé por una carta de invitación o correo de cobranza electrónica y sí me pareció una leyenda que me dice actualmente vigente. No sé si ustedes tengan o hayan tenido la experiencia de haber podido entrar, porque por ejemplo traté de hacer lo mismo con el mismo oficio, con el número de teléfono, pero no me daba respuesta, ¿no? Y en otra ocasión intenté con otro número de control o de seguimiento aquí, pero no me arrojaba resultados. Entonces son vías que te pone el SAT para hacerte más fácil todavía de que puedas consultar la validez del documento que te giran, ¿no? Pero pues igual, como en ciertas ocasiones, puedes no ser de mucha utilidad, pues porque pues la página no lo permite, ¿no? Al respecto de la vigilancia profunda, pues en el año pasado, en el 2020, con lo del COVID, a nosotros en mi particular caso, me tocó llevar la experiencia de recibir dos entrevistas de vigilancia profunda, en los que, pues básicamente es una entrevista digital como la estamos teniendo ahorita, ¿no? En la que se presenta la parte, de la autoridad y pues te da su presentación, ¿no? Ya trae un vaciado de la información que conforme a sus controles ya define y te dice, estás omiso o tenemos esta diferencia o estás dejando de incumplir en esta situación, ¿no? Lo que yo veo es que cómo se pueden hacer llegar esa información es con lo que les hemos estado emitiendo, ¿no? En forma de CFDIs, lo que propiamente reportamos en declaraciones informativas como la DIOT o en pagos definitivos y mensuales, ¿no? Como los que le subimos ya está en la misma anual. De ahí es que pues el bot saca sus estadísticas y además pues corre la lectura de todo lo que le va subiendo y pues es sumamente sencillo hacer las diferencias, ¿no? Que pueden ser o no en este caso fundamentadas, ya nos compete a nosotros tratar de aclararlas en su momento, ¿no? Y con la debida antelación. El programa de vigilancia profunda se divide en 3 momentos, ¿no? Previo a la entrevista, te llega una notificación de oficio de invitación, vas a confirmar la asistencia de los participantes y durante la entrevista, ya se llega al día de la entrevista y durante las mismas se dan a conocer las omisiones, las diferencias o las inconsistencias. En este caso, como yo les decía, en la experiencia propia, fue a razón de ejercicios fiscales completos, es decir, en declaraciones anuales, donde te hacían el comparativo, ¿no? De que tales ingresos en 2016 no corresponden con los 2017 y demás, ¿no? Pienso yo que se tratan de basar más en tasas efectivas, que es como que ya están ahorita implementando con el régimen de confianza, ¿no? Te dan orientación para realizar las correcciones o aclaraciones. La orientación es más que nada su determinación, ¿no? Su propio cálculo aritmético que con la información que en ellos versa, poderte dar su crédito, bueno, no, más bien su resolución al respecto, ¿no? Ya después de que te termine la plática formalmente, existe un plazo de 10 días hábiles posteriores a la misma para que nosotros podamos
decirle, oye, autoridad, fíjate que con respecto al punto tal del rubro tal, a mí yo tengo esto, por lo tanto no estás considerando aquello, etcétera, ¿no? Ahorita vamos adelante cómo fundamentar eso, ¿no? Existe también una solicitud de tiempo adicional que puede ser de 40 o 45 días, no recuerdo muy bien, a la que nos podemos pegar para hacer extensivo el plazo en que podemos presentar la información que va a dar prueba de que estamos en lo correcto, ¿no? Bueno, entonces, conforme a esto, ya estamos conformando los actos de molestia, que puede ser correos de invitación, indicando el vencimiento próximo de alguna obligación registrada en el RFC del contribuyente. Estos correos de invitación pueden ser fundosos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, inclusive, por ejemplo, estamos ahorita en día 14 y el vencimiento es el día 17, más los días que te conceden de acuerdo al sexto dígito numérico de tu RFC. Te llaman y, bueno, pues se ponen en contacto contigo y te dicen, te invitamos a que cumplas oportunamente en la presentación de tu declaración, ¿no? Evita sanciones y demás, ¿no? Pero imagínense esos correos, por ejemplo, en quien tenga despachos o ciertos clientes, pues ahí se les va a estar llenando el correo y demás, ¿no? Además, que por ejemplo, si en los correos que nosotros hacemos llegar a la autoridad ponemos, no sé, al mismo cliente, el cliente también va a decir, oye, me está llegando esa notificación, en un desconocimiento, ¿no? Y entonces es cuando se empiezan a crear situaciones de conflicto, ¿no? Otros tipos de actos de molestia son las visitas domiciliarias, que en este caso ya están un poquito más siendo reemplazadas por lo electrónico, pero no por eso están dejando de existir. En estos casos son para requerir el cumplimiento de obligaciones como pagos provisionales, definitivos, etcétera, ¿no? Y los mismos actos administrativos para señalar la omisión del cumplimiento de alguna obligación, que pues, ya me ha tocado el caso de recibirlos por mensaje de texto y por correo, ¿no? Entonces, no sé cuántos de ustedes hayan checado esto o hayan tenido experiencia en recibir un correo mediante mensaje de texto o correo, indicándonos que tenemos un acto administrativo que abrir en nuestro buzón tributario y pues ahí andamos jugando con el tiempo, ¿no? Para que surta efectos después de que lo abramos, ¿no? Otros actos, más bien otros medios que podemos comunicar por vía electrónica son los casos de declaración en los que, por ejemplo, nosotros nos ponemos en contacto de antemano con la autoridad para que nos haga aclarativa sobre alguna situación en específico, ¿no? ¿Cómo contestar? El 28 de septiembre del 2020 fue publicada en el SAT la tercera resolución miscelánea, la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2020, en la cual se da la regla 2.12.15, que es con respecto a la declaración de cartas de invitación o exhortos de obligaciones omitidas, con el fin de indicar cuál es la ficha de trámite para aclarar y o responder a la autoridad las cartas de invitación. En ella se lee que cuando las personas físicas o morales reciban una carta de invitación o exhorto mediante el cual cualquier autoridad del SAT solicite, se acredite el cumplimiento de la presentación de declaraciones a que está sujeto de conformidad con las disposiciones fiscales, podrá realizar la aclaración correspondiente ante la Administración Desconcentrada de Recaudación más cercana a su domicilio, o bien mediante la ficha de trámite 128, Código Fiscal de aclaración de requerimientos o carta de invitación, ¿no? Sí, 2.12.15. Sí. Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable tratándose de cartas de invitación emitidas por la Administración de Grandes Contribuyentes. En el mismo sentido, se emite el anexo 1A de la tercera resolución de modificaciones a la misma de miscelánea del 2020, donde se modifica la ficha, y esta es la ficha en sí, ¿no? Como sabemos, el SAT determina una serie pues bastante extensa de fichas técnicas en las que
en las que encontramos la manera pues, de solventar ciertas situaciones, ¿no? En este caso de cómo responder a la autoridad. Sin embargo, pienso yo, muchas de ellas no son muy claras al respecto y, por ejemplo, te dejan en algún momento como una incertidumbre de cómo realizarlo al respecto, ¿no? Entonces, si ven, es un resumen, es una lámina de que te va diciendo el paso a paso indicando, ¿no? Cómo lo tienes que hacer a partir de la página del SAT, en qué aplicativo, el periodo de respuesta, etcétera, ¿no? En forma electrónica, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí es donde podemos presentar los casos de aclaración y también contestar los requerimientos electrónicos, ¿no? Nos vamos a ir a otros servicios y otros trámites y servicios en el rubro de declaración de asistencia y orientación. Cuando sea exclusivo a un requerimiento, está la opción de atender o aclarar requerimientos de obligaciones omitidas o cartas de invitación. Y si recuerdan, si nos vamos a hacer unas láminas atrás, nosotros queriendo aclarar algo, podemos utilizar el aplicativo de Presenta tu aclaración como un contribuyente. Las dos funcionan similarmente, ¿no? Después de eso, vamos a iniciar el aplicativo. Una vez iniciado el aplicativo, pues nos vamos a firmar, ¿no? Con nuestras claves, con nuestro RFC y nuestra clave. Vamos a iniciar sesión y a veces podemos batallar o no al primer intento poder abrir la página que nos da el SAT para atender ese tipo de situaciones. Pero ya estando dentro, vamos a entrar en la opción de servicios por Internet. En el departamento de declaraciones vamos a dar en solicitud. Una vez que manejemos lo que es solicitud, aquí pues vamos a llenar nuestros campos para ver de qué asunto se trata, ¿no? En este caso estoy con un contribuyente que corresponde a la Administración Desconcentrada de Baja California 1. El servicio es un servicio de aclaración. El trámite, aquí te da un desglosado de tipos de trámites que quieras realizar. En este caso es contestación o requerimiento de obligaciones. El asunto, pues es libre, lo puedes poner como a ti te guste. Y en la descripción también, una breve descripción de los hechos, ¿no? Puedes apuntar archivos y ya después te da un acuse de recepción. Después de obtener el acuse de recepción, te va a dar un tiempo estimado de respuesta, el cual puedes estar monitoreando dentro de consulta, ¿no? Ok. Con respecto a la contestación, ¿qué información debo adjuntar? Usualmente yo suelo adjuntar lo que es el requerimiento de obligaciones, donde se da el acto de molestia, ¿no? Y donde notifican que estás omiso en la declaración del pago provisional del mes de agosto 2021 con respecto al IVA, ¿no? Por así decirlo. También para hacer el expediente, los acuses y declaraciones a que se refieren el requerimiento y en su caso el comprobante de pago, ¿no? Eso es de forma electrónica, pero por ejemplo también existen los actos de molestia de parte de autoridades, por ejemplo como el Infonavit, el IMSS, que esos también los podemos manejar electrónicamente con el buzón tributario que también ya tiene el IMSS, o bien las dependencias estatales como la Secretaría de Hacienda, ¿no? En el Departamento de Ingresos, pues los requerimientos que por el mismo sentido en omisión de obligaciones te giran, ¿no? En este caso, los escritos libres se complementan con el nombre, la denominación o razón social y el domicilio manifestado en el RFC y el RFC mismo, ¿no? El señalamiento de la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. Señalar todos los hechos y circunstancias relacionadas con la promoción, así como acompañar la documentación e información que soporten tales hechos o circunstancias, y las manifestaciones de derecho o documentación acompañante, que en este caso, como en la forma electrónica, suele ser el acta de notificación, el requerimiento, la declaración presentada y el comprobante de pago, ¿no? Entonces, aquí tengo
Ok. Pues, extendiendo el escrito libre, ¿no? Como se puede hacer llegar a la autoridad. Ese está girado al gobierno del estado de Sonora y va cumpliendo con, ok. Este es el ejemplo que manejamos o que manejo yo personalmente para contestar mediante un escrito libre a autoridad competente, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? En el que se manifiesta la autoridad a la que se gira pues el asunto del que da origen a este tipo de contestación. Me presento yo y dejo mis generales, los antecedentes, que como comentábamos ahorita, pues es la validación de lo que me estaba pidiendo que aclare al respecto, ¿no? En este caso, recibí una notificación para el cumplimiento de mis impuestos de julio 2021, el día de ayer, 13 de septiembre. Las consideraciones las pongo que al momento de recibir el requerimiento ya tenía presentadas las declaraciones, por lo que solicito la cancelación del mismo, ¿no? Y lo firmo de mi parte. Y anexo a eso mis manifestaciones de derecho van. Manda. Bueno, ok. Entonces, el requerimiento, pues en sí, se los hago llegar, pero como les comenté ahorita, se conforma de esas partes, ¿no? Las generales, lo que es las consideraciones, la autoridad, lo que va emitida. Tienes que cambiar la otra de compartir. Muchachos, se les recuerda que el micrófono que se está usando es el que está sobre la cámara. Cualquier ruido que se haga aquí se debe escuchar dentro del Zoom. También se les recuerda que la sesión se está grabando con ánimo de ver si se puede subir después de. Compartir. Ya lo estoy compartiendo. Pantalla, la primera. Se duplica tu señal. Los escritos libres. Bueno, el escrito libre, como en sí se los hago llegar, no sé si lo están viendo ahí en sus. Ok. Y es una manera de responder ante las notificaciones de la autoridad, ¿no? Sobre todo porque a veces se crean situaciones, se crean situaciones en las que, por ejemplo, no sé cómo les parezca a ustedes, pero a mí sí me parece complejo a lo mejor estar teniendo como una respuesta para cierta autoridad, otra respuesta para cierta autoridad, y sobre todo ahora con lo electrónico, saber y tener como no quiero decir un machote, sino como una forma correcta de cómo estar transmitiendo la información correcta, ¿no? Entonces, creo que por eso escogí ese tema y sería todo al respecto. No sé si tengan alguna duda o comentario al respecto de su parte, o si quieren compartir alguna experiencia, ¿no? O demás. En el caso de que no tú dices, ¿sabes qué? Yo sí estoy bien, yo quería estar mal. Ok. Y tú sabes que no, pero quería sí, de los sellos a los 10 días. ¿Cómo te das los 10 días? A los sellos
y tengo que facturar. Sí. Y supone que te manda la revisión. No más que manda la revisión. Sí. Sí, ahí es muy importante. Sí, exactamente. Es muy importante lo que comenta Héctor, porque a veces nosotros también, como desestimamos, por ejemplo, los correos de invitación, ¿no? Decimos, pues ya lo tengo presentado, pero pues la misma autoridad te da el pie como al decir que podrá aclarar la situación, ¿no? Entonces, pues ahí tú sabrás si quieres o no contestar. Es igual, son correos de invitación, ¿no? Ahí, pues, si tú tomas la llamada, ya. Ah, bueno, en ese caso sí. Tú atiendes la invitación, ya te obligas a. Sí. Pero si no tienes la invitación, hablamos de causa de autoría. Sí, estoy hablando en el caso exclusivamente de los correos de invitación, ¿no? De los que te dicen, está próximo a vencer tu aclaración y demás, ¿no? Porque a veces, inclusive los días, primeros 5 días de cada mes ya está presentada la aclaración, aún así, el día de salud. El día 13 te llega la invitación de que estás omiso, ¿no? En ese caso, pues sí, yo ahí desestimo presentar la información, pero que como comenta Héctor, si ya tú estás consensuando de que te entrevistes con la autoridad y estás recibiendo la notificación, ahí es muy correcto estar contestando oportunamente todo lo que te dicen, ¿no? Sí, exactamente. Y no sé si a quién les haya tocado esa entrevista de vigilancia profunda aquí, ¿no? Entonces, pero es igual como están haciendo, bueno, más o menos las concertaciones de las citas ahora para los trámites, ¿no? Que te mandan, bueno, en aquel caso, ahorita te están mandando un token para que lo valides y inmediatamente contestes y vayas, para evitar el tema de vender las citas, ¿no? Pero en el caso de las confirmaciones de lo que son las vigilancias profundas, las entrevistas para estas entrevistas, igual te hacen llegar por correo la notificación y pues ya tú tienes que mandar el correo y las personas que van a participar en la misma, inclusive, ¿no? Para que cuando llegue la fecha, por vía Teams, estar todos ahí, presentarse, tu parte, y oye, ¿quién es fulanito que mandaste el INE o la identificación? Ah, pues aquí está, ok, para evitar que no haya personas que no deben estar, ¿no? Para eso las. Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario, un chiste. En caso de que cuando tome la carta de esa entrevista, no va para que se vea como mano, pues acá preparado, porque la autoridad trae números, trae sus números. Y a lo mejor, si eres, no sé, ¿tú te vas a tener eso? Pues si no, sí. Y ese ingreso, tú ya te deducciones, le pones la red, ¿sabes qué? Tú tienes para pagar. ¿De dónde? De las funciones, de gasto. Sí. No te la descuentan. Sí, no te la descuentan. Sí, a mí me pasó eso porque lo que ellos hacen es, con la información que ellos tienen, con lo electrónico, los FDIs que te cruzan, las nóminas inclusive, los mismos pagos provisionales y demás, todo eso va generando expediente para que la autoridad ya se pueda autodeterminar, ¿no? De su propia parte, ¿no? Bueno, determinar, no autodeterminar. Y a veces sí resulta un poco, pues, molesto y fastidioso tratar de encontrarle el sentido a la información que ellos están tratando de dar a entender, ¿no? Pero pues igual es no ajustarse, pienso yo, no ajustarse a ellos se tendrían que ajustar a ti, pero pues a veces ahí te hacen batallar con la información. Es por eso que pongo el plazo adicional, porque 10 días para armar el mundo de información que te llegan a llegar por por una carta de invitación de ese tipo, es muchísimo, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de comparativas de declaraciones anuales, y armar un anual en 10 días, pues no es cosa sencilla, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer más grandes los plazos con los que podamos contestar de manera correcta, ¿no? Y pues
evitar cualquier salvedad y complicación que nos pudiera venir en el futuro, ¿no? Pues sería todo de mi parte, compañeros. ¿Alguna duda por el chat? No sé si alguien tenga alguna duda acá por los que están conectados en forma virtual. ¿Se escuchó? Yo creo que sí se escucha, ¿no? Alma, sí nos escuchamos. Sí se escucha, pero no han puesto ninguna pregunta. Todo claro. Ok, compañero, pues entonces si no hay ningún otro comentario, pues damos por terminada nuestra sesión y nos vemos el próximo martes, primero Dios. Váyanse preparando ahí los que están pendientes ahí para el próximo martes, que no nos agarren las prisas ahí al expositor. Nos vemos. Gracias. Buen día. Alma, la